Y en el Salmo 90, nosotros vemos todo esto, cómo se desarrolla en la vida de el varón de Dios descrito aquí, Moisés. Si usted va conmigo al Salmo 90, este salmo en el contexto se le atribuye a Moisés y se le nombra como el varón de Dios. Es un nombre poco común y solamente se usa en el Pentateuco para Moisés. Y este salmo es interesante porque es probablemente el primer salmo codificado en la Biblia, el único salmo de Moisés y un salmo que tiene relaciones con la liberación que Dios está haciendo. En el contexto de este salmo, posiblemente se le da en el libro de Deuteronomios. Ya Moisés está crecido en edad, a punto de morir. Ha pasado 40 años en el desierto con una generación rebelde, desde el llamado a sacar a esas generaciones de Egipto, y están a punto de entrar a la tierra prometida. Ya se le ha dicho a Moisés que va a tener un heredero que va a continuar esa misión en la tierra prometida y que él mismo no iba a entrar. Esto se le declara un poquito más adelante en Deuteronomio. Pero algo interesante que ocurre aquí, que Dios declaró que aunque algunos entren a la tierra prometida, muchos iban a abandonar a ese Dios de pacto aún allí. Y es en esa transición que se da este Salmo 90. Es un cántico de esperanza y de un realismo total. ¿Quién es Dios y quiénes somos en relación a Dios? ¿Y por qué hay que adorarle? Deuteronomio 32, 46 y 47, Moisés le dice, en muchas ocasiones, pero en este caso le dice, fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy, ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra donde ustedes van cruzando el Jordán al fin de poseerla. Así que en esta etapa ministerial de Moisés, donde se le ha enseñado, él ha enseñado todo lo que podía enseñar al pueblo, es una gran transición que la Escritura nos hace y nos afirma con este salmo. Y comienza afirmando en el versículo 1 con esta frase, Señor, tú has sido un refugio para nosotros. De generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. El primer principio que vamos a ver aquí es que el Señor es nuestro único refugio de generación en generación. La primera razón por que adoramos al Señor es porque Dios es. ¿Por quién es Él? Nosotros no tenemos más razones para adorar a Dios por quién es Él. Si Él aún no hubiese hecho nada en tu vida, tendríamos la responsabilidad de adorarle por quién es Él. Y esa es razón suficiente para mirar su gloria, su belleza, disfrutar y contemplar su majestad. En este contexto se para casi el tiempo cuando Moisés declara, Señor, tú nos has sido un refugio. Un refugio en el desierto era imposible porque estaba siempre, ¿verdad?, el sol castigando o la noche fría. Pero el Señor fue columna
de fuego y columna de nube para ellos. Él tabernaculizó entre nosotros, como dice Juan, esa morada de Dios allí. Y en ese sentido era la ciudad amurallada y fuerte. Dios es nuestra esperanza, fuente de paz, total descanso, total satisfacción, nuestro lugar tranquilo. Es esa ciudad fuerte donde ningún enemigo penetra. Es nuestro refugio. Pero no es un refugio solamente personal, como lo hemos hecho en esta cultura individualista. Es y ha sido un refugio de generación en generación. Y esto es importante porque este Moisés experimentó lo que es ser abandonado y después rescatado. Experimentó estar en una cultura totalmente antagonista a Dios y experimentó la revelación de Dios. Y en cierto sentido, Dios lo adopta para que él conozca ese amor de generación en generación. Dios comienza la historia de la redención desde los primeros padres de la humanidad. Y hay una transición generacional que aún no se ha acabado. Y por eso es tan importante que veamos que nuestro fundamento es un Dios eterno. Dios que ha sido refugio para nosotros de generación, mira cómo lo describe el 2, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, antes que se crearan todas las cosas. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esto se nos hace difícil comprender. Porque nosotros vivimos en el tiempo. Pero Dios es totalmente vida en sí mismo. Y Él contiene toda la eternidad en sí mismo. Así que la relación entre Él y el tiempo es distinta. Mira cómo lo dice aquí el versículo 4. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Así que en cierto sentido, la motivación que nos debe dar a nosotros padres para nosotros perseverar y comenzar en esta adoración familiar es que Dios es eterno. Que la obra de Dios continuó hace mucho y la obra de Dios va a continuar aun cuando tú no estés aquí. Y eso nos debe dar esperanza y satisfacción. Mira, solamente un Dios que es eterno puede garantizar que la obra de Dios continúa. Amén. No sé si entendiste esto. Un Dios que es eterno y puede bendecir su obra, que siempre existe, que siempre permanece, que bendice a las generaciones de generación en generación, donde hay continuidad, es el único que puede garantizar que su obra continúe. No somos nosotros, no eres tú, no soy yo. Es el Dios eterno. Como lo dice la palabra en el Salmo 131. Y esto es nuestra garantía. Tu nombre, Señor, es eterno. Tu memoria, Señor, por todas las generaciones. En otras palabras, nosotros estaríamos aquí haciendo un ejercicio de futilidad si nosotros descansamos en nuestras propias fuerzas para que el Evangelio continúe. Tenemos que anclar nuestra esperanza en un Dios que es eterno. Como dice el Salmo 102, 12,
Mas tú, Señor, permaneces para siempre, tu nombre por todas generaciones. Así que la única garantía de que la adoración familiar exista es anclarlo en esa realidad de quién es Dios, del Dios que es. Pero por causa del pecado, hermano, nosotros olvidamos, y eso es lo que vemos aquí del 3 al 10. Por causa del pecado, todos los humanos tenemos por castigo la muerte y la duración, nuestra duración es corta, olvidamos. Mira lo que dice el versículo 3 en adelante. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres. Y el 5, tú lo has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Y el 7 en adelante dice, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Por causa del pecado, hermano, todos los humanos tenemos por castigo la muerte y la duración en esta vida es corta, cortísima en relación a la existencia de Dios. Aquí dice que los más robustos duran 80 años y con todo su trabajo es pesar y es orgullo. Aquí dice que estamos desarraigados, sin raíces, secos. Como dice aquí, nos has barrido como un torrente, son como un sueño. El hombre sin Dios o en pecado es como una planta sin raíces. No tiene ninguna cosa que lo sustente. Y aún así, esa imagen de la naturaleza, Dios lo ve como que pudiese ser arrancado, pudiese ser ahogado, porque la vanidad de la vida y el pecado en el mundo nos ha hecho insostenible frente a un Dios santo. Simplemente somos como un sueño. Y la ira del Señor, ¿verdad? Estar bajo esa ira nos hace estar confundidos y consumidos, como dice el 7 y el 9. Hemos sido consumidos con tu ira. O hemos sido conturbados. Por causa del pecado, la confusión y la turbación es lo que nubla nuestra existencia. Y de hecho, se nos hace difícil recordar que necesitamos a un Dios que nos salva. Estos que fueron al desierto vieron señales, vieron prodigios, y sin embargo su corazón endurecido aún, muchos de ellos no habían creído y se consumieron en el desierto, murieron allí. Y no fue por falta de señales, fue por falta de fe. Y una de las cosas que no concordamos en nuestro estado caído es que no entendemos esto de la manera en que la deberíamos entender. Así que primero adoramos a Dios por quien es y porque por ser paciente ha extendido su misericordia de generación en generación. Pero mira el versículo 11.
Y aquí adoramos a Dios por lo que ha hecho. Mira cómo dice el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? En otras palabras, ¿quién puede entender el peso de ese Dios santo que se ha irado contra el pecador? ¿Quién puede entender eso correctamente? Y la respuesta es, solo hay uno. Solo hay uno, que fue Jesús, que en él mismo, en su naturaleza humana, absorbió el poder de la ira de Dios en favor tuyo. Solo hay uno que conoció en su propia experiencia el poder de la ira de Dios a favor de pecadores como tú y como yo. Este Señor, que es el refugio nuestro de generación en generación, es lo que estamos enseñando a nuestras familias día a día. Estamos enseñando quién es Dios, que lo adoramos por quién es Él, y estamos enseñando lo que ha hecho, que tenemos que volver a Cristo, porque fíjate, este Dios Padre ha enviado su Hijo para recibir el castigo por nuestra paz, para conocer experiencialmente el peso de la ira de Dios a favor nuestro. Y lo que nosotros enseñamos a nuestra familia es volver a Cristo. ¿Quién Dios es? ¿Qué es lo que ha hecho? Ir a Cristo en la mañana, ir a Cristo al mediodía, en la noche, al acostarse, al levantarnos, cómo vivir en Cristo y para Él. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Efesios 3:14 dice de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas al Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Interesantemente, tu familia está constituida por el Señor. Y aquí dice que no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Uno no le da cabeza a esto y lo ve tan ordinario, pero piensa bien, la constitución familiar de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hijas, están puestos ahí por la providencia y el diseño del Señor. Era constituido a ustedes como familia porque a Él le ha placido de esa manera. A veces por el pecado nos cegamos y solamente vemos las imperfecciones del otro o las nuestras y no estamos viendo lo que Dios está haciendo en nuestras familias. Y hay mucha correlación entre generaciones que se van debilitando porque sus familias no logran compenetrarse de la manera que puedan adorar y glorificar al Señor. Hay mujeres que están rogando a que sus maridos tomen el liderato que les corresponde en esto. Y da dolor, pero es la realidad. Y es normal, es muy común. Si usted quiere desmoronar una sociedad, cree familias que no adoren a Dios. Cree familias que vengan el domingo al culto o el miércoles y se olviden de Dios de toda la semana. Sencillo. Porque si Dios lo podemos ¿cómo se dice eso? Compartermalizar. ¿Cómo se dice? Gracias. Estoy hablando ya en lengua aquí. Lo podemos poner en una caja, ¿verdad? No rige toda nuestra vida durante todo mi tiempo.
Y es más fácil darle una hora que toda la vida. Además, es más fácil ser hipócrita. Pero en su casa usted no puede serlo. Porque su familia sabe exactamente quién usted es y los pecados y la pata que cojea, como dice la abuela. Así que nuestra misión como iglesia comienza en la familia. Es muy natural. Mira cómo dice el Salmo 78, 2, 4. En parábolas abriré mi boca, abriré proverbios de antigüedad, como hemos oído y conocido que nuestros padres nos han contado, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera la alabanza del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Vamos a adorar a Dios por quien es, vamos a adorar a Dios por qué ha hecho y lo vamos a contar a las generaciones venideras, de generación en generación. Usted no sueña ser abuelito y criar a esos niñitos en la fe. A veces yo pienso en eso. ¿Cómo se hace? Es natural. La adoración familiar es natural. Y yo diría que es la más natural de todas las expresiones de oración que se registran en la Biblia. Piensa un poco en esto. Dios nos crea en familia. No nos crea de una mata de plátano, no nos crea debajo de un carro, nada. En familia, en el contexto familiar. Y si tú te pones a pensar un poquito, cuando ves la primera expresión de adoración en la Biblia, lo ves en el contexto familiar. Es una guerra de adoración, Caín y Abel. Y tú te pones a preguntar y recordar la historia. Adán y Eva salieron del jardín provistos con sus abrigos de pieles que el Señor le entrega, luego de haber transgredido el pacto de Dios y tomando el árbol del bien del mal que el Señor le dijo que no tomara. Pero luego aparece en la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, adorando, trayendo una ofrenda al Señor. Y es la primera vez que se registra esto. Te pones a preguntar, ¿quién le enseñó a Abel a adorar de la forma en que lo hizo? ¿Quién le enseñó a Abel a adorar, a traer una ofrenda animal allí, un sacrificio, quemar en holocausto? Mira cómo dice Génesis 4:4. Abel por su parte trajo de los primogénitos de su oveja y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. En Hebreos 11:4 nos indica que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Si te pones a pensar cómo Abel intuyó o le enseñaron que esa era la manera correcta de adorar a Dios por fe. Y podemos especular aquí, ¿verdad? Muchas cosas. La realidad es que posiblemente fue enseñado de esa manera por sus padres. Y esas primeras luchas entre la adoración, como debería serlo, también surgen en el contexto familiar, entre hermanos. Pero la adoración familiar es poderosamente accesible, es más accesible de todos los contextos de adoración que en la Biblia. No solamente es la más natural, sino que el lugar ideal para adorar es en su casa, en su familia, a través de su familia. Nosotros vemos la iglesia como el sitio común donde nos reunimos, pero en la historia de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, el lugar era la excepción, la regla eran las familias.
En la mayoría de la historia de la iglesia, el tabernáculo o el templo de oración no era la regla, era la excepción. O sea, usted iba al templo o al tabernáculo una vez al año o en las fiestas. Algunas veces iban los varones solamente y no todos cabían en ese templo. Así que la manera en que la fe se articulaba y se compartía era de día en día. Los padres compartían la fe a sus hijos y sus hijos a sus hijos de una manera muchas veces oral, porque tampoco tenían sus códigos escritos y muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. Así que cómo se vivía esa fe era lo que abuelo y abuela nos decían y el abuelo de mi abuelo me decían y así compartían la fe. Qué Dios tan glorioso que preserva algo tan valioso en vasos de barro. Increíble. Así que se designa el tabernáculo y el templo, pero solamente algunos de las familias iban a adorar. En el contexto del Hachemando, en Deuteronomio 6, 4 al 9, que dice el Señor, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La darás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de la casa y de tus puertas. El Nuevo Testamento ya no es necesario un lugar físico para la adoración como un templo. Jesús se presenta ante la mujer samaritana y le dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y que ni en este lugar ni en aquel, sino que en todo lugar se iba a proclamar que Jesús es el Señor. Porque Dios es espíritu y que los que le adoran lo deben adorar en espíritu y en verdad. Jesús, luego de resucitar, le da la gran comisión a sus discípulos en Mateo 28, 18 y le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que le he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la esperanza que nos da el Señor, que va a haber adoradores para siempre, hasta que el Señor regrese. Y nosotros al participar en esto, estamos participando en una tarea eterna. Adoramos a Dios por quien es, adoramos a Dios por lo que ha hecho, y ahora lo adoramos en nuestras familias de esta manera. ¿Cómo lo hago? Es sencillo. Al igual que el pueblo estaba en el desierto, eran peregrinos extranjeros, estaban entre dos fases de su vida, entre la promesa de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y en la espera hacia la conquista. Nosotros estamos de la misma manera, esperando el segundo regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, recibiendo las bendiciones de su primera venida y esperando en las promesas de la nueva creación. Y en esa espera entre la hora y todavía no, esperando a Jesús que nos lleve a esa nueva creación, tenemos la garantía que participamos en una misión que dará fruto a la eternidad
y que nuestras familias participan con eso, con ello, porque estamos criando a nuestros hijos de generación en generación en la fe de ese Dios de pacto. ¿Cómo adoro en familia? ¿Cómo comienzo? Es sencillo. Voy a dar algunos ejemplos, por favor, no es prescriptivo, mi familia es muy anormal, pero usted tiene su propia familia y usted sabe cómo aplicar esto a su propia familia. Es muy sencillo. Consiste de 3 cosas. Primero, no pierdas el tiempo. Mira cómo dice el versículo 12. Estamos en el 90 de los Salmos. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es decir, no pierdas el tiempo. Señor, danos una idea clara de cuáles son las prioridades para lograr ponerte a ti como primer lugar. Enséñanos a contar nuestros días, nuestro tiempo es corto, tenemos que empezar ya. Ayer es tarde, hoy está bien, hoy podemos empezar. Lo que pasó ayer pasó, hoy es otro día que hizo el Señor. Pero mira esto, la prioridad de que Dios nos necesita enseñar cómo podemos contar lo que nos falta de vida. Así que no pierdas el tiempo. Está más decir que si tú abres tu celular hoy, vas a ver cuánto tiempo tú pierdes en tus aplicaciones favoritas. Te vas a dar cuenta y vas a tener que pedir perdón al Señor porque el día final tú no vas a tener excusa. He estado tantas horas viendo tantas aplicaciones y no tengo tiempo para ti, Señor. ¿Cómo va a ser eso? Y no tienes que llegar allí, solamente abre tu teléfono y mira lo que está pasando. No pierdas el tiempo. Nosotros no tenemos tiempo que perder, hermano. Si usted fue un pecador toda su vida, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Si su familia nunca le enseñó cómo adorar en familia, esto es un nuevo momento para empezar en ello. Si usted no tuvo un padre y una madre que le enseñaron a hacerlo, aquí tienen padres y madres espirituales que lo ayudan en el Señor a hacer. Pastores, maestros, evangelistas y gente capacitada para comenzar, ¿verdad? A buscar la ayuda necesaria para hacer esto una realidad. No pierdas el tiempo. Número 2, no pierdas el tiempo. Número 2 es sencillo. Ora con tus hijos. Ora con ellos y ora con tu esposa, porque esto es de oración familiar, depende de la constitución familiar que usted tenga. ¿Verdad? Algunas personas viven solos como pareja, ya han pasado la etapa de sus hijos o están esperando un hijo. Comienza, ¿verdad? Entre ustedes. Mira cómo dice el Salmo 90, 12. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Y este es el ruego, ¿verdad? Que el Señor pone en los labios de profetas y personas. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo recuerdo, en una ocasión, estábamos acabados de casar, mi esposo y yo, y estábamos estudiando los salmos. Y era la luna de miel. Tú sabes, todo era bien bonito, el café lo traía, vamos a estudiar juntos y qué sé yo. Y nosotros hemos creado como unas dinámicas, nuestro caso particular, no debe ser la prescripción que ustedes lo cojan como ejemplo. Volvemos, cada familia debe entender cómo aplicarlo. Pero en nuestro caso, nosotros comenzamos a estudiar y en un momento dado, estudiamos la palabra, oramos por la mañana, pasaban ciertas cosas de la escritura
y nos íbamos cada cual a su trabajo. Y empezó a complicarse el asunto de esto de estar juntos. Llegó un punto que tuvimos que cambiar la dinámica y yo estudiaba la Biblia y le enviaba el estudio bíblico por WhatsApp, por mensajería. No era lo mismo, pero bueno, era mejor que nada. Eso de compartir la palabra se nos ocurre. Vamos a compartirlo también a nuestros amigos. Los amigos se les ocurre, vamos a compartirlo en el blog de la iglesia, la reflexión. Y los que compartieron en el blog, ¿qué tal si hacemos un libro con eso? Y sucedió un librito pequeño sobre los salmos. No es un anuncio ni para nada, le quiero enseñar que usted no sabe el impacto que pueda tener que usted comience con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Y no tiene que ser nada grandioso. La obra grandiosa la hace el Señor ahí mismo. Usted va a ver con sus propios ojos cómo sus hijos cambian, cómo usted cambia, cuál es la actitud que tiene, porque dependemos del Señor, porque incluimos al Señor, oramos con nuestros hijos, oramos con ellos. Así que no pierdas el tiempo, ore con ellos. Número 2, abre la Biblia con ellos. Ya como dice el versículo 14. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Aleluya. ¿Cuándo hacerlo? ¿Qué es lo que hacer? Prácticamente orar, abrir la Biblia y adorar. Sencillo. Oramos, abrimos la escritura y adoramos. No es nada complicado cuando tú lo vienes a ver, pero es una lucha porque hay muchas distracciones que quieren capitalizar nuestra atención. Y en algún momento dado, tú si eres el padre de familia o la madre de familia, va a tener que decir, bueno, este tiempo que hemos decidido como familia, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo para abrir la escritura. Vamos a hacerlo para orar. ¿Y qué vamos a leer? Bueno, pues vamos a comenzar en Génesis. Podemos comenzar en Génesis. Podemos comenzar en Juan, no sé, el libro que ustedes se pongan de acuerdo para leer. ¿Tiene que ser un teólogo, un experto? No. No. Y si usted no sabe, ese es el lugar perfecto para ser vulnerable. Y si sabe también, porque si su esposa es como yo, le va a hacer las preguntas más difíciles de la vida. Y ahí usted va a tener que decir, wow, Señor, necesito ayuda, ¿verdad? O los hijos le van a hacer unas preguntas bien difíciles, ¿no? Pero si usted no sabe, busque recursos y también reciba ayuda en eso. No hay problema en saber y en ser vulnerable. Y en ese proceso de abrir la escritura juntos, Dios nos está dando tanto y tanto a relucir. Nos está dando la oportunidad de ser vulnerable ante nuestros hijos. Usted sabe las veces que yo he tenido que pedir perdón en los estudios bíblicos en mi casa, casi llorando. Perdóname porque hoy hice esta y cual cosa que no debía hacer. Está mal. Pero tenemos a Cristo. Y ellos pueden ver que tú no eres Superman, que eres vulnerable, que eres un pecador, y ellos ya lo saben, pero que tenemos un gran Dios que nos puede rescatar, nos puede animar, nos puede fortalecer, nos puede transformar. Y ellos están siendo testigos de eso también. Abre la Biblia y óyeme, hazlo apropiado también a su edad. Porque, oye, por más que el pastor le quiera dar el libro de Isaías a Osana, pues no, todavía tú sabes.
Así que aguanta, aguanta el libro de Isaías, ¿ok? Pero no es malo que se familiarice con eso, porque toda la Biblia, ¿verdad?, es útil para instruir. Pero de acuerdo a su edad, recuerdo en casa hacíamos los devocionales, le llamábamos el Devo, todavía le llamamos así el Devo, y ahora son los estudios bíblicos porque los muchachos son más grandes. Era bastante sencillo, coge 15 minutos antes de acostarte, orábamos, leíamos un salmo y a veces adorábamos al Señor. Y esos nenes caían como un bloque. Pero es una forma desde pequeño, ¿verdad?, de ir instruyéndole en la palabra y nosotros reconocer la necesidad que tenemos del Señor desde pequeños. Si están más adultos, más jovencitos, van a tener más preguntas. ¡Qué bueno! Ahora el de casa tiene 13 años, mide 6 pies y dice, no, vamos a leer Apocalipsis porque las cosas están malas. Y yo, wow, ok, qué clase de reto. Y ellos mismos en esta etapa, que son jóvenes adolescentes, ellos mismos a veces se reúnen entre ellos y yo los escucho así. Wow, mira lo que están estudiando. Así que no es nada muy complicado. Simplemente ora, abre la palabra con ellos y adora con ellos. Mira cómo dice aquí el Salmo 14, el 90:14. Sácianos esa dependencia por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Esa parte de la adoración que estaba hablando el pastor esta mañana es tan importante porque nos permite disfrutar y manifestar que el Señor es nuestra satisfacción. Hermano, yo no estoy hoy predicando que usted le añada una obra a sus 20 cosas que usted tiene que hacer durante la semana y su día. Te estoy invitando a participar en esta gran bendición y que tú veas la familia tuya transformada y que empieces contigo. Porque esta invitación que el Señor nos hace es para ver su propia bendición y gloria a través de las generaciones. Extender su reino comienza en casa. Había una persona que decía que el culto familiar sea breve, sabroso, sencillo, tierno y celestial. Y que el altar familiar alteraría muchas familias. Y que no en legalismo, lo va a hacer en dependencia y el poder del Espíritu. El tiempo pasado no es tiempo perdido, comienza hoy. Dios brega con familia. Lo hizo con Abel, con Enoch, con Job, con Abraham, Isaac, Israel, Moisés, Job y todos los patriarcas. Y lo hace con nosotros hoy. Mire cómo dice el versículo 15 en adelante. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos tu adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos, si la obra de nuestras manos confirma. Hermano, adoramos a Dios por quien es Él. Adoramos a Dios por lo que ha hecho a través de Jesucristo. Y adoramos a Dios tal y como nos dice en su palabra. No vamos a perder el tiempo. Vamos a orar con nuestras familias. Vamos a abrir la Biblia con nuestras familias
y vamos a adorar con ellas. ¿Cómo es que este evangelio se comparte de generación en generación? Comienza con nosotros hoy, con un Dios que ha compartido su gloria de generación en generación. Haz como Josué en esta hora, por la gracia de Dios, revístete del Espíritu Santo y de la gracia del Señor, en dependencia del Señor, y digamos, yo y mi casa les vamos a servir al Señor. Amado, si usted necesita alguna ayuda adicional, el pastor lo va a orientar en torno a eso y unos recursos también que le voy a dejar a él. Oramos, Señor. Padre, gracias por tu gran amor, por tu derramamiento del Espíritu Santo, Señor, que es el único que nos permite vivir a la altura del varón perfecto, Señor. Te pedimos perdón hoy, sobre todo los padres de familia, padre, madre, Señor, abuelitos, abuelitas, si no hemos puesto esta responsabilidad en nuestra vida y esta bendición de servirte de esta manera, Señor, te pedimos que por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, estos pecados sean borrados y podamos reconstruir esta realidad en nuestra familia, Señor. Te pedimos, Señor, que termines la obra que has comenzado en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo sabemos que va a terminar esa obra comenzada. Te damos gracia, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.